No, Eric, si quieres podemos, esperamos más o comenzamos. Dime tú. Mabel, pues, yo creo que comencemos por en virtud del tiempo. No sé si te Sí, sí, yo parece. creo que ya podemos comenzar. Hay un buen grupo, buena convocatoria. De todas maneras, igual voy a grabar la sesión para que en caso de los que lleguen un poco más tarde, igual puedan tener toda la información completa. Bueno, lo primero es darle las bienvenidas a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Zamora, soy coordinador de innovación y emprendimiento y también soy parte del equipo de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación. Voy a ser el responsable de acompañarlo en este taller bastante más participativo, inductorio, espero que nada tedioso, sobre todo para un viernes en la tarde que ya estamos todos con un poco ganas de estar en modo fin de semana. Por eso también tiene un foco de ser muy preciso, muy adecuado a lo que ustedes esperan y también conocen. Entonces, lo primero es que vamos a presentarnos rápidamente. Yo les voy a pedir que puedan también, les voy a enviar un enlace que es un Excel que está compartido de manera online para que también puedan ir registrándose acá en los números. Yo voy a colocar el primer ejemplo, que son Pablo Zamora, voy a colocar Vinci, y voy a colocar acá I más E, y acá yo soy otro, soy funcionario. Entonces, de esta forma, este documento lo vamos a utilizar durante el taller para facilitar parte de algunas reflexiones que vamos a invitar a que ustedes hagan. Entonces, les voy a pedir que en la medida que se vayan presentando, después de que se presenten, rellenen este taller, o sea, este documento. Se lo acabo de compartir por el chat. Y democráticamente hablando, voy a ir dándole la palabra. Si es que alguno no puede eh, hablar, no puede activar el micrófono, la cámara, me avisa y no hay problema. Saltamos al siguiente. ¿Ya? Entonces, Andrea González. Hola, sí, soy yo, soy profesora asociada a la Escuela de Kinesiología. Perfecto, súper bien, Andrea. Entonces, Andrea va a ser el profesor número uno, así que puedes agregarte en el drive. Graciela. ¿Estás silenciada, Graciela? Abajito, donde está la pantalla y un micrófono, ahí se activa el micrófono. A ver, déjame ver si yo te lo puedo. No, no te lo puedo activar desde acá. Tienes que activar la pestaña, a ver si que puede ser control D también. Aprieta el teclado control D. No, no funcionó. Prueba entrando y saliendo, ¿te parece? Quizás así se activa el micrófono. Súper. Continuamos con Isabel Carolina y no me aparece completo porque se me corta un poco. Hola, Cantillana, ¿sí? Bien. Súper. ¿Puedes decir? Hola, ahora soy dos.
¿Perdón? Ahora sí, si puedes presentarte. Soy Isabel Cantillana y soy docente de la Escuela de Tecnología Médica. Perfecto, súper bien. Entonces, Isabel debe rellenar lo que dice en la columna 2 de nuestro Excel. Lo que sí, y ahí está viendo que Andrea ya estaba anotando completo, solo los datos generales. Durante el taller vamos a ver los fundamentos y la intervención. ¿Ya? Graciela, me parece que ahora sí. Disculpas, ahora sí. Bueno, mi No. nombre es Graciela Muñoz, soy profesora titular del Instituto de Biología. Excelente, muy bien, Graciela. Entonces, en la columna número, en la D, o el profesor 3, coloca tus datos, solo los datos generales. ¿Ya? Continuamos con José Tomás Marín. Hola, sí. Adelante, José. Hola, buenas. Yo soy José Tomás Marín de la Dirección General de Asuntos Internacionales. Y bueno, ahora me mandaron aquí de Ignacio porque parece que no podía asistir y para poder ya como introducirme un poquito más a lo que son los talleres del COIL y la UCB. Excelente, José, súper bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y continuamos con Nelson. Ah, y José, vas a hacer el número 4, ¿ya? Y en la parte de unidad académica colocas DGAI y en la carrera el área. Y después en otros. Continuamos con Nelson Oces. Hola, buenas tardes. Soy profesor de jornada completa del Instituto de Química. Mm, Excelente, Nelson. Bienvenido. Tú vas a ser el profesor número 5. ok. Rafael Azariego. Sí, hola, yo soy estudiante del doctorado de química del Instituto de Química y además soy profesora de laboratorio para el Instituto de Química también. Excelente, súper bien, Rafael. Entonces tú vas a ser la profesora número 6. Y va, bueno, Valeria Rubio. Hola, soy Valeria, la periodista del consorcio Science Up, así que voy a estar acá de apoyo. Excelente, muy bien, Valeria. Y continuamos con, bienvenida, por supuesto, y continuamos con Waldo Acevedo. Buenas tardes a cada uno. Soy académico de jornada completa del Instituto de Química. Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Pablo Zamora, soy, ya les dije, de la Dirección de Innovación y Emprendimiento. Soy de formación educador y soy un apasionado por la innovación docente. Un poco lo que busco es sacar esos intereses por hacer cosas diferentes con los estudiantes para mejorar la formación de ellos. Así que investigo también temas de docencia universitaria, en las temáticas de emprendimiento e innovación. Y hoy vamos a compartir esto de la metodología COIL, ¿ya? Si es que alguien tiene alguna duda o hay algún tema del taller que prefiere que lo abordemos, no hay ningún problema, ustedes encienden su micrófono, intervienen, no hay ninguna dificultad en ese sentido. Vamos a ver primero una actividad rompehielo para que podamos vivir un poquito de la metodología rápido. Vamos a hablar algunos temas de la internacionalización de la educación superior, una breve introducción a las metodologías de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales y después vamos a abordar algunos fundamentos muy chiquititos de los proyectos de innovación docente basados en metodología COIL y telecolaboración. ¿Ya? Vamos a mencionar acá, no es apoyo, sino es algunos casos de la PUCB. Y ese es un poco de lo que deberíamos ver en estos 60 minutos que vamos a compartir en conjunto. ¿Ya? Entonces, para continuar, déjenme volver a compartir pantalla porque acá viene con audio. Sí, estamos con audio. Vamos a ver un... Bueno, todos saben que nuestra universidad cumple 100 años, por lo tanto nuestra actividad Rompehielo va a estar inspirado en eso. Hay otra entidad que cumplió 100 años hace no tanto y que va a ser parte de la inspiración a la cual vamos a utilizar para la dinámica. Ya, voy a colocar un video.
Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad rompehielo? Vamos a volver a hacer una presentación muy rápida, pero van a tener que presentar una persona de la PUCB que sea importante en su historia personal. Vamos a decir solo el nombre y una frase porque es importante. Yo sé que todos tenemos grandes historias en torno a eso, pero si no se va a extender mucho la dinámica, pero lo que diga una frase porque es importante. Ese es el desafío, una sola frase. Y lo mismo con un personaje de Disney. Por ejemplo, en mi caso, una persona sería Gladys Jiménez porque me enseñó la importancia de la pedagogía en la universidad. Y un personaje de Disney fue Woody, que era un juguete muy creativo y me marcó porque siempre estaba proponiendo cosas para hacer. Entonces, en el mismo orden en el cual nos presentamos, Andrea, ¿cuál es tu personaje y cuál es la persona que ha marcado huella? En mi caso, yo creo que el Carlos Bustamante, ¿Una y frase por qué? porque yo creo que es un ejemplo de liderazgo de equipos. Perfecto. Personaje de Disney ahora. Mulan. Mulan. ¿Por qué? Creo que es Disney, no estoy segura. No se entiende. Para la dinámica está bien. ¿Por qué Mulan? Una frase. Porque también tiene esa capacidad de mover la gente que está a su alrededor para generar cambios positivos en su entorno. Perfecto. Excelente, Andrea. Continuamos con Isabel. Uno y uno. ¿Qué dices, Isabel? Hola, oh, qué difícil. Y me quitaste a mi persona, a la Gladys Se pueden Jiménez. repetir, no hay problema. Adelante. Para mí ha sido una persona súper importante. De alguna forma, por la valentía que tiene de repente para sus planteamientos y para decir las cosas. Eso por un lado. Y personaje de Disney, chuta, no sé. De repente estaba pensando, no sé tampoco si corresponde o no, pero podría ser Peter Pan, esta cosa de soñar, de imaginarse, de ir más allá. Eh, Eso podría ser. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Graciela, hay que encender el micrófono. Como personaje de la PUCB, el Sí, doctor una Patricio, persona. el doctor Patricio Sotomayor, que en paz descanse, del Instituto de Química, junto al doctor David Carrillo, que actualmente es profesor emérito, también del Instituto de Química, porque ellos, a través de un curso de filosofía de la ciencia del doctorado en química, donde yo fui alumna, me inspiraron en el concepto de ciencia y me hicieron que yo me diera cuenta de que a través de la ciencia uno jamás iba a llegar al conocimiento absoluto. Y respecto a un personaje de Disney, ninguno. Ninguno. Perfecto, muy bien. Continuamos con José Tomás. Ya, el mío sería el profesor Aldo Filomeno del Instituto de Filosofía, con quien hice mi tesis también. Tiene que ver con filosofía de la ciencia, que es el área que más me gusta. Y me ayudó a desarrollarme en eso y a buscarme, y a partir del método científico para encontrar la verdad y todo eso. Y personaje de Disney también ninguno, porque no se me ocurre nada. Tampoco veo Disney, no cacho mucho. Ningún problema. Excelente. Continuamos con Nelson Oces. Respecto de alguna persona inspiradora, bueno, en la universidad, los que hemos estudiado y hemos pasado mucho tiempo ahí, tenemos varios, pero si es por nombrar una, yo nombraría al profesor Juan Reyes, porque por su pensamiento crítico, que yo creo que lo ha transmitido a muchos de los que fuimos sus estudiantes, y eso ha quedado para el resto de las generaciones. O sea, uno lo sigue transmitiendo al resto de los otros estudiantes. Eso. Perfecto. Y si hubiese un personaje de Disney, no sé, la Cenicienta para dormir un rato, ¿no? Perfecto, faltan horas de sueño. Excelente, muchas gracias, Nelson. Continuamos con Rafaela Seriego. Sí, bueno, justamente como mencionó el profe Nelson, yo también quería mencionar al profe Juan Reyes. De hecho, el profe Nelson fue profesor mío y también tuve el agrado de tener al profe Juan Reyes como profesor, y también pienso que es una gran inspiración, es una máquina de conocimiento y es muy bueno impartiendo ese conocimiento, además de ser una persona muy, muy especial. Y como personaje de Disney yo diría Mickey Mouse,
porque es muy carismático, es un personaje muy feliz y hace todo desde la felicidad y el cariño y busca que la vida no sea algo simplemente monótono. Y creo que la ciencia también puede ser así. Uno puede buscar e investigar de formas que sean entretenidas y apasionadas para uno. Excelente, muchas gracias, Rafaela. Y vamos con Waldo. Sí. A ver, digamos, mi referencia, digamos, que tiene que ver aquí con el Instituto de Química, es el profesor Ricardo Schrebler, porque él fue el primero que me recibió aquí en la universidad. Cuando yo llegué, fue la primera persona con la cual pude entablar una conversación, digamos, aquí en el instituto, en la universidad, y digamos, es una persona, digamos, que tiene tenacidad, es constante y digamos, un buen profesor en su área. Y con respecto a un personaje de Disney, yo me quedo con Buzz Lightyear, porque digamos es un personaje que también, similarmente ahí lo que comentáis, Rafaela, es un personaje que también es muy carismático, eh, quiere investigar, quiere ir más allá, es curioso, y creo que la ciencia tiene eso, digamos, tiene esa capacidad de que uno tiene que ir navegando, ir explorando nuevos mundos, no solamente quedarse en la zona de confort, en lo que uno sabe, sino que también ir por otras vías para ir aportando, digamos, un en la ciencia, en el saber o en el conocimiento. Perfecto. Excelente, Waldo, y muchas gracias por compartir. Bueno, esta actividad rompehielo ya nos permite conocer, nos permite entender también automáticamente cuáles son parte de nuestra historia, podemos inferir aspectos que valoramos. Y yo durante un poquito más adelante les voy a contar cuál es la intencionalidad dentro de la metodología COIL de este tipo de actividades, porque también estaba pensada con un propósito y enfocada, por supuesto, en académicos de la Escuela de Ciencias. Así que, pero no me voy a adelantar en ese sentido. Bueno, lo primero importante es que hay un tema en relación a los cambios para entender la internacionalización en la educación superior y que tiene que ver con que la experiencia de interacción o las competencias de internacionalización eh, estaban asociadas principalmente a la movilidad. Entendía el estudiante de la universidad local que visitaba una universidad extranjera y de esa manera era capaz de interactuar con una nueva cultura y con personas que nutrían esa formación profesional con toda esta nueva perspectiva intercultural. Sin embargo, a nivel de cifras, la cantidad de nuestros estudiantes y en general de la educación superior, y eso es muy importante plantearlo, que no es un tema solo de la PUCB, es un tema de todas las instituciones que tienen programas de movilidad, el porcentaje de estudiantes que hace movilidad es muy bajo, porque efectivamente a nivel de recursos, el que un estudiante se vaya al extranjero implica aún de aprovechar las becas que son limitadas de las instituciones o organismos externos a la universidad, o el esfuerzo familiar o personal de ese estudiante para costear esto. Por lo tanto, la innovación docente, todo lo que tiene relación con la crear entornos virtuales de aprendizaje, fomentó el que surgiera un nuevo elemento denominado internacionalización en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que entendiendo que no es lo mismo que la movilidad, el estudiante puede interactuar con personas internacionales, ya sean profesores o estudiantes, por medio de esos entornos virtuales. Y es ahí donde surgen diferentes tendencias que abordan la internacionalización utilizando la tecnología. Y es ahí en donde encontramos los primeros elementos de telecolaboración, incluso que tienen data antes que nosotros conociéramos Zoom, Meet, Skype u otras plataformas más antiguas de telecolaboración que se utilizaban. El surgimiento de los programas híbridos o estos blended VIP que se les conoce en Europa, que es la mezcla entre una parte virtual y después una movilidad presencial corta, los programas COIL, que ya los vamos a explicar en más detalle, e incluso un intercambio virtual completo en donde el estudiante tiene diferentes roles con universidades extranjeras, pero dentro de su misma localidad. Entonces, en ese escenario de oportunidades y de cambio para la educación superior,
A partir del año 2004, un académico estadounidense, particularmente en la Universidad Estatal de Nueva York, crea este formato, lo inscribe como parte de su autoría, en donde logra desarrollar una integración de elementos colaborativos, porque trabajaba con una metodología basada en proyecto, agregaba los componentes internacionales porque sumaba cursos de uno o más países y lo hacía de manera virtual. Y acá es muy entretenida la historia porque básicamente él disfrutaba mucho de cuando hacía movilidades a otros países, llevaba a sus estudiantes muchas veces, pero lamentablemente los recursos no le permitían hacerlo de forma progresiva. Entonces, esta fue una de las cosas que los motivó a cómo podemos igualar o asemejar la experiencia internacional, y fue cuando comenzó con esta metodología COIL, que posteriormente se masificó como una herramienta de internacionalización del currículo, que también les permitía crear redes porque se interactuaban con profesores de otros países y permitían, por supuesto, también implicar que el estudiante desarrollara una competencia de internacionalización. Por ejemplo, si yo tengo de contraparte un estudiante de otra religión, ¿qué resguardos debo tener? Por ejemplo, si voy a trabajar con estudiantes de Arabia Saudita, o también con estudiantes de mi misma zona, por ejemplo, de estudiantes de Perú, Bolivia, cuáles son los elementos de respeto y de comunicación que debo resguardar, y además de eso, todos los elementos digitales para aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, también demandaba que los profesores tuviesen que adaptar, ya sea su sílabus o su planificación o el diseño del curso que iban a implementar para crear una nueva experiencia de aprendizaje. Entonces, es importante que el COIL vamos a focalizar el punto en la interacción. Y eso es clave. Y eso lo va a diferenciar de otras metodologías como los webinars, como los MOOCs, como el hacer codocencia internacional, por ejemplo. Y es porque lo importante que el autor descubrió fue que el valor no está en que el estudiante tome una clase de un profesor de España, de Estados Unidos, que puede tener mucho valor, pero lo interesante y lo que genera el impacto es cómo ese estudiante después trabaja con un proyecto común con un estudiante que está en el otro lado del mundo o a veces al otro lado de la cordillera solamente. Por lo tanto, esta metodología se basa en este esquema. Este es el corazón de la metodología COIL. Existe una asignatura curricular, y eso es muy importante en el COIL, tiene que estar dentro de un programa de formación formal, en donde una universidad, y voy a utilizar de ejemplo la Católica del Paraíso como Universidad B y la UCASAL como Universidad I, la Universidad Católica de Salta. Entonces, yo imparto la asignatura de diseño y emprendimiento. Y en la Universidad Católica de Salta hay otro profesor que dicta una asignatura similar, por ejemplo, de diseño para las empresas. Entonces nos ponemos en contacto y vemos que mis estudiantes PUCB y sus estudiantes de UCASAL pueden crear un proyecto en conjunto. ¿Qué proyecto? No lo sabemos aún, no hay una imposición. Son los profesores los que, previo a la ejecución del curso COIL, planifican y diseñan en conjunto. ¿En función de qué criterios? Las horas de clases que tenemos, los días de clase que podemos hacer, los resultados de aprendizaje que están comprometidos, la hora que estoy dispuesto para dedicar a esa planificación y, por supuesto, cuál es la estructura de mi curso. Y luego de que ambos profesores diseñan y planifican, se implementa un curso COIL. Y ese curso puede considerar que los estudiantes estén en un mismo tiempo y lugar de forma virtual, en actividades sincrónicas, pero también permite el que se integren actividades asincrónicas. Entonces les voy a dar un ejemplo. Con este profesor de la Universidad Católica de Salta,
Vamos a grabar cápsulas, primero explicando qué es el emprendimiento, segundo explicando cuál es el diseño de marca y en qué impacta en un emprendimiento, y luego de eso, cuáles son los pasos para asesorar a un emprendedor. ¿Ya? Entonces diseñamos una secuencia asincrónica previa a la clase que ambos grupos de estudiantes, argentinos y chilenos, deben ver antes de la experiencia sincrónica. Y el día sincrónico creamos grupos de estudiantes de la Católica de Salta y la Católica del Paraíso, y en conjunto, en grupos, deben elaborar a lo largo de un mes una propuesta de marca para una empresa de un emprendedor, ya sea chileno o argentino. La mitad de grupos van a quedarse con emprendedores chilenos y le tienen que crear una marca a ellos, y la mitad de grupos tienen que crearle a los emprendedores argentinos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los estudiantes, ya sea en clase o como trabajo autónomo, que se deben coordinar ellos con su contraparte argentina, van a tener que reunirse. Los que sean locales, o sea que les toque un emprendedor local, van a tener que explicar un poco cuál es la realidad de su emprendimiento, cuáles son algunos conceptos, y luego de eso van a tener que distribuir trabajo y cumplir el objetivo del proyecto. Y ese proyecto puede tener nota o no. Lo importante acá es cuál es el aprendizaje que queremos lograr. Por lo tanto, esa estructura nos permite que los estudiantes vivan una experiencia de internacionalización de manera robusta y con un aprendizaje activo. ¿Ya? Puede tener diferentes variables, y acá es lo importante que ustedes puedan aprovechar y delimitar en función de lo que ustedes consideren realistas, que va a mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. Y es acá donde vamos a entrar en la tabla nuevamente, porque es muy importante que ustedes se pregunten, déjenme volver a compartir, ¿por qué me interesa hacer esto? Puede que algunos lo tengan claro, y la idea de este curso no es que lo hagamos ahora, por supuesto, sino de el que reflexionemos por qué. O sea, ¿por qué estoy interesado en agregar internacionalización? Entonces, yo acá les dejé algunas alternativas. Porque quiero que tengan una experiencia de internacionalización, porque quiero que desarrollen un idioma. O sea, yo les di el caso de Argentina, pero podría ser como el profesor Fernando Rivas, que lo hizo con una universidad inglesa, y los chicos tenían que poner a prueba su dominio del idioma de lengua inglesa. Puede ser potenciar un tema por medio de la internacionalización, puede ser algo de que sea más activo, o puede ser otra. Ahora, también es diferente aplicarlo con un grupo de 100 estudiantes de pregrado que con un grupo de 4 alumnos de doctorado. Entonces, es importante que ustedes definan en qué nivel están interesados, porque puede que tengan curso en cualquiera de los dos. Acá, si bien es cierto, pueden plantearse ya algún otro tipo de programa de estudio que tengan como en mente, o si no tienen ninguno, déjenlo en blanco, no hay problema, ¿ya? Pero voy a darles unos minutitos para que ustedes puedan rellenar este componente de por qué quieren hacerlo, en qué nivel, en qué curso, en qué asignatura, y en qué periodo del semestre se implementa ese curso, esa asignatura. Puede ser el primero o el segundo. Acá yo tengo un error, tengo estas planillas del año pasado, entonces, de hecho, vamos a corregirlo de inmediato, perdón. Segundo semestre 2025 y el otro lo vamos a dejar 2026. Sí. Entonces son las cosas que pasan cuando uno tiene programas en vivo. Entonces, por mientras que lo van rellenando, quiero preguntarle a Andrea González que me cuente un poco por qué. ¿Por qué quieres, Andrea, o qué te llamó la atención de estar acá en un curso sobre la metodología COIL? Sí, o sea, en realidad nosotros nos propusimos como parte de nuestro plan de concordancia en la Escuela de Kinesiología fomentar la internacionalización y la metodología uno de los aspectos es mediante la metodología COIL. Y nos llama la atención porque en realidad estamos como tratando de trabajar harto o sea, haciendo hartos trabajos colaborativos con otras universidades internacionales. Entonces creo que nos quedaría bien
ir formalizando algunas cosas mediante algún programa de asignatura, no solo actividades de extensión o investigación, sino que también en el pregrado, en la formación. Perfecto, súper bien. Es una de las razones muy, muy comunes, así que excelente, Andrea. Isabel, cuéntanos, Isabel Cantillana. Isabel se tuvo que retirar, Pablo, No, no, recién. no, acabo de leer ahí, mil disculpas. Graciela, Yo me inscribí en este taller solamente con la finalidad de innovar, porque no tenía idea en qué consistía la metodología COIL, ¿ya? Ahora recién a través de lo que han expuesto, sé lo que significa y me gustaría implementarlo en una asignatura que es de segundo semestre, que es de comunicación de la ciencia. Y lo ideal sería con alumnos, como tú decías, del Irán o de la Europa del Este. excelente, súper bien. Me gusta, Graciela. Y esto es importante, hay muchas veces que la metodología tiene que ver con cómo yo logro una dinámica o una metodología más activa para el aprendizaje. Y quizás mi propósito no es la internacionalización en sí, sino es una consecuencia que sucederá por la implementación de esta metodología. Así que muchas gracias, Graciela. José Tomás, Sí, sí, ¿por qué quieres o por qué te llamó la atención integrar esta metodología? porque trabajo en la oficina internacional, entonces era necesario que ya como que comenzara ya a integrarme, a integrar esto en mí. Eh, O sea, saber más o menos de qué se trata y saber lo que estamos haciendo aquí en este aspecto de la internacionalización. Excelente, súper bien. Nelson, ¿por qué te interesa la metodología? Oye, Pablo, la verdad es que no lo tengo del todo claro. Solo estoy sondeando y viendo en qué podría mejorar en los estudiantes el tener la posibilidad de contar con un curso con estas características. Excelente, Entonces no me cerraba ninguna posibilidad, ni lo tengo predefinido. súper bien. Y eso es importante a veces, y por eso nuestros cursos son como exploratorios. Acá no les vamos y acá esto es clave. Las metodologías por sí solas no son mejores o peores, son. Entonces, cuando ustedes vean que hay una oportunidad, ya sea de algún tipo de mejora, dije, acá lo voy a aprovechar. Así que muchas gracias, Nelson. Rafaela, Sí, creo que principalmente sería una buena idea para ayudar tanto a los estudiantes de pregrado y posgrado a empaparse un poco, no solo con la información que puedan obtener de profesores en el extranjero, sino también por temas culturales, ¿no? Que creo que es muy importante ayudar que los estudiantes puedan abrir su mente al mundo, por así decirlo, y a otras formas de impartir la vida y la educación. Entonces creo que en ese sentido les serviría tanto a alumnos de pregrado como posgrado. Y pienso que tendría que ser un ramo totalmente aparte, no pienso que sería algo que para que quede completo y sea bien hecho, sea algo que se pueda integrar, sino que sería bueno que fuera un ramo como dedicado a esto. perfecto. Sí, bueno, yo les voy a explicar un poco cómo se estructura la lógica, porque el propósito inicial es que efectivamente se integre. Yo les voy a comentar cuánto es lo que puede durar y cómo se piensa en su forma metodológica, pero me parece súper bien que ya ustedes estén visualizando cómo esto se puede ir fortaleciendo desde su unidad académica. Y terminamos con Waldo. Em, sí, sí. La idea principalmente se enfoca a poder innovar en una asignatura de pregrado que se dicta para un curso para bioquímica en cuarto año, en el octavo semestre, y quiero innovar con herramientas digamos, con una colega que es de Argentina, porque ella también, digamos, hace investigación. Entonces, ¿por qué no ahí puede intercambiar con estas nuevas herramientas que ella también tiene, y sabe, y quizás, digamos, yo desconozco, entonces ahí uno puede ir intercambiando de conocimientos, para ya principalmente innovar basado en la internalización, digamos, digamos, de los colegas. Ahora, ¿Sí? con respecto a aquello, la verdad que igual tengo mi duda, porque mirando ahí la metodología COIL,
claro, la colega con la cual quiero desarrollar esta idea es una colega que es investigadora de CONICET. Entonces, claro, ahí idealmente esta colega veo que debiera ser parte, digamos, de una institución académica como para poder ahí tener esa conexión a través de esta metodología. Pero ahí tendría que yo Claro, conversarlo y verlo. efectivamente, porque recuerda que lo importante acá es que estudiantes de dos países interactúen y en paralelo profesores de dos países interactúen. Así que, y ojo, no ha pasado ese tema. Hay algunos profesores que lo han resuelto con que la investigadora que no tiene alumnos se vincula con algún curso de una universidad local de su país y ahí se genera un triángulo. De hecho, recuerdo muy bien un proyecto que trabajó con un desafío de la industria que lo planteó la investigadora porque ella trabajaba en un centro de I+D. No recuerdo si era de peces o de tema como de reciclaje, pero era como de esa línea. Y ella le dio el contacto de otra amiga que sí era profesora y sí tenía. Entonces, aparte de tener ya el vínculo con la investigadora, se creó un nuevo vínculo académico. Entonces, esas cosas pasan en la metodología COIL y son derivadas que son buenas. Así que, bien, Waldo, que esto lo podamos ir como ya planteando. Bueno, para continuar, y es muy importante que yo les voy a contar un poco la estructura base de cómo se piensa un curso COIL. Entonces, ya teniendo en consideración que sabemos que tenemos que tener un curso extranjero con un profesor y con un grupo de estudiantes, lo primero es identificar qué tema y qué resultados de aprendizaje yo puedo y quiero lograr por medio de la metodología. Y esto responde a la pregunta de la compañera de si es necesario crear un curso completo, y la verdad es que no. La metodología lo que nos plantea es que tú puedes tomar una unidad e incluso un área temática de una unidad y esa desarrollarla en un formato COI. ¿Por qué razón? Porque el propósito acá está en lograr un resultado de aprendizaje que sea complementado con la internacionalización, pero el foco siempre está en el aprendizaje. Es que el estudiante va a aprender por medio de esta experiencia de aprendizaje y cómo eso se enriquece por medio de la internacionalización en formato COIL. Entonces, ese trabajo es muy importante que ustedes siempre lo tengan como norte. ¿Por qué razón? Porque si no tienen eso claro, lo que les va a suceder es que cuando comience la búsqueda de nosotros le llamamos informalmente como su media naranja internacional, que la verdad es como el socio COIL, no van a lograr tener tanta claridad de qué es lo que esperan. En lo práctico a veces sucede así. Yo tengo un colega con el cual escribo paper de España y los dos estamos motivados con implementar COIL y empezamos a ver en nuestra carga académica, en nuestros cursos, dónde puede ser. A veces sucede de esa forma y es válido y no hay problema. Ahora, lo ideal es que, como estamos pensando curricularmente, saber dónde y cuándo una asignatura va a estar en formato COIL dentro de la malla, para ver también cuál es el propósito en la formación de los estudiantes. Respecto a este paso 2, que es la identificación y búsqueda del socio, tenemos dos formas de hacerlo. Una es por el contacto individual del profesor, que muchos de ustedes pueden estar ya trabajando con investigadores, participar de seminarios, coloquios internacionales, y tener una persona que los ayuda o con la cual se relacionan y ustedes ya están pensando en él. O podrían decir, ¿sabes qué? No tengo a nadie y me gustaría que la universidad me ayudara en este tema. Es ahí en donde las unidades de internacionalización, de pregrado y la Vinci constituimos una forma de orientar ese proceso y que eso puede ser por medio de plataformas que la universidad ahora va a pagar la membresía para poder que ustedes tengan cursos COIL. De hecho, les voy a mostrar acá, espérenme un poquitito, que es COIL Connect. Denme medio segundo. Chun, chun, chun. Por ejemplo, COIL Connect es una plataforma virtual que informa, por ejemplo,
Curso Comunicar sobre Datos, de la Universidad de Florida, busca socio. Entonces, ustedes pueden entrar a esta plataforma, que después se las vamos a habilitar para que ustedes la puedan conocer, y ver qué otros profesores están buscando cursos COIL de manera internacional. Ahora, en nuestra experiencia, déjenme... Ahí siempre se me... Espérenme un segundito. Acá está. Disculpen, es que los antivirus de la universidad son un poquito complicados. Esta plataforma, ahora la universidad va a estar adscrita y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, los cursos que buscan socios. Tienen que crearse un usuario y con eso empiezan a poder mapear. Y también hay una plataforma de la universidad, o sea, de la red de universidades católicas, que también a ustedes les permite buscar socios. Entonces, básicamente, hay formas indirectas o directas de poder buscar socios. Ustedes tienen que ver cuál es la que le acomoda más. Luego de que ya encontraron el socio, viene la fase de definir de manera conjunta cuáles son los objetivos de ese proyecto y cuál va a ser el desarrollo, o sea, cuáles son las actividades, en qué semestre lo vamos a hacer, en qué mes lo vamos a hacer, en cuáles son los horarios, y termino incluyendo los instrumentos de evaluación. O sea, ¿qué vamos a hacer para medir también que ese aprendizaje se logre? Ahora, en el área chica, ¿cuál es la progresión de un módulo COIL? Es que exista una sesión sincrónica rompehielo que puede incluir una actividad de comparación en donde se organicen los elementos centrales del proyecto, un periodo que puede ser 2 semanas, 3 semanas, un mes, para que los estudiantes se reúnan fuera del horario de clases a trabajar en ese proyecto, las horas de trabajo autónomo que ellos tienen, y una actividad de cierre y reflexión, que ellos reflexionen en torno a cómo se logró ese proyecto. Ahora, esta es la metodología base que los más puristas, podríamos decir, el método dice, si no hay alguna de estas partes, no es COIL. Así que yo solo hago el trabajo colaborativo y no hago actividad rompehielo ni reflexión, no es COIL. Algunos profesores así lo hacen, hackean un poco la metodología, pero es porque disponen solo de 2 instancias para hacer COIL. Es válido, pero lo importante es que exista un momento en donde ustedes puedan lograr que los estudiantes conecten. Por ejemplo, con la actividad rompehielo que yo ahora hice, pude lograr comprender intereses, pude lograr comparar historias de los institutos y de los centros de los cuales ustedes provienen y entenderlos de mejor forma. De hecho, por ejemplo, automáticamente uno infiere que acá hay un deseo por innovar, un compromiso con la ciencia. Entonces, yo puedo incluso ir moldeando parte de las actividades con esos intereses. Entonces, las actividades rompehielos son importantes para ir uniendo a los grupos y generando esos focos. Hasta acá, ¿queda alguna consulta sobre la estructura de cómo se hace o cuáles son los componentes que tiene un curso COIL? ¿Alguna inquietud? ¿No? Al parecer estamos ok. ¿No? Perfecto. Sí, Entonces, por ahora sí. adelante. Solo, Pablo, una pregunta. Me pareció súper interesante lo del Call Connect, porque dentro de las cosas, como te decía, yo estoy abierto así como, nada, veamos qué pasa, qué sucede y las posibilidades que puedan aparecer. ¿Eso requiere algún tipo de suscripción, de inscripción? ¿Cómo funciona? Súper. Mira, es noticia en desarrollo. Los usuarios pueden ver todo, o sea, un usuario está libre de ver toda la oferta que está disponible. Ustedes quieren crearlo, eso es gratuito. Lo que es de pago y que la universidad va a pagar es la posibilidad de que puedan subir cursos. Entonces, ese es como la forma que tiene o el modelo de negocios que tiene esta plataforma para poder sostenerse. Entonces,
La plataforma de la, siempre se me olvida, Oducal, esa también es una plataforma de las universidades de redes católicas. Ahí ustedes saben, es gratuita y también va a ser un recurso que complementa la posibilidad de que ustedes busquen cursos y profesores que estén interesados en interactuar. Así que eso se lo vamos a enviar todo por correíto. Yo de hecho les voy a compartir sus correos al equipo de la Dirección General de Asuntos Internacionales y la Dirección de Pregrado, que son los que después van a apoyar a los interesados a entrar ya un poquito más en el área chica. Pero efectivamente es un recurso nuevo que va a tener la universidad este año para poner a disposición de los profesores. ¿Alguna otra inquietud, profesores, antes de que vayamos a la última etapa de nuestro taller? Pablo, quizás problemáticas típicas que puedan haber en alguna de estas fases, como dificultades. Perfecto, muy bien. Déjeme un segundito. Lo que sucede es que cuando se desarrolla el curso, muchas veces la parte logística es la más compleja y desgastante. Por ejemplo, a mí me encanta colaborar con España, pero yo sé que colaborar con España en el primer semestre es que alguno de los dos grupos de estudiantes va a estar con sueño, porque hay 6 horas de diferencia. Entonces, esos elementos son en algunos sentidos complejos. Un segundo elemento es que, y acá muchos de ustedes volvieron durante estas semanas a vivir la experiencia de las clases virtuales, que son como los recuerdos de la guerra, de lo que quedó de la pandemia, cuando están todos los estudiantes con las cámaras apagadas y uno hablaba en monólogo. Ustedes también están expuestos a que sus estudiantes tengan un nivel de participación que estén dispuestos a hacer. Y a veces pasa al revés, que los profesores, por ejemplo, recuerdo mucho una profesora de la escuela de ingeniería que decía, tengo terror, era de escuela de informática, que mis alumnos son tan introvertidos que no hablen nada. Y al final lo que terminó sucediendo es que sus alumnos estaban muy motivados porque querían conocer la experiencia de cómo era todo el tema informático en el otro país. Entonces sus alumnos le preguntaban a los otros. Y eran los otros los que hacían respuestas que era como, sí, no, bueno, malo. Entonces hay un tema que tiene que ver con las expectativas del profesor sobre también el miedo de exponernos con un colaborador internacional. Y es ahí donde eh, pasa como en el mundo real. O sea, al final es eso. Eh, Uno como profesor pierde el control de lo que va a suceder en esa clase. Y si ustedes como profesores están dispuestos a como perder un poquito el control y ver qué cosas suceden, es una metodología que te entrega mucho a nivel de feedback. Y lo último, eh, y esto es la parte como de la propaganda en contra, es más trabajo, efectivamente. Y nosotros hemos hecho varios seminarios sobre esto y hay una coincidencia en que la metodología estuvo, la pandemia la aceleró, pero el trabajo recae en la actualidad sobre el profesor. Entonces, los desafíos que tenemos las instituciones es cómo optimizamos eso y a lo que debiésemos llegar en algún momento es que las unidades académicas planifiquen sus COE. Y planificación de los COE significa es cuando se hace la distribución de la carga académica, tener en consideración que si que un profesor X va a tomar un curso COI, ahí hay un elemento de carga que hay que tener en consideración. Eso no está resuelto, ni un decreto, ni un documento que lo establezca, y las instituciones en Chile y en el extranjero están caminando hacia allá, a cómo eso se regula. Por eso yo encuentro muy bueno cuando es la unidad académica la que participa de estas actividades más que solo el profesor, porque el profe motivado va a hacer cosas motivadas y como que sacrifica parte muchas veces de su tiempo conociendo ese desafío. Eh, si es que se hace desde la unidad académica, queda un poquito más institucional, lo que sí a veces lo restringe también. Porque claro, la unidad académica puede decir, ¿sabes qué? En verdad, no sé, hay unidades académicas que tienen los cursos de lengua extranjera hasta cuarto año. Entonces, ha sucedido, dicen, si vamos a hacer un COIL debería ser en ese año porque los estudiantes pueden aplicar su uso de lengua extranjera. Yo creo que
Esas son en parte los aspectos que se pueden trabajar ahí. Les voy a pedir que puedan rellenar rápidamente la última pestaña que les he compartido. Y acá no es, esto no es definitivo, yo no les voy a, los voy a llamar el lunes, profesor, usted coloca acá. No, acá es solo exploratorio. Entonces, es para que ustedes vayan ordenando las ideas. Por ejemplo, se me fue a abordar un tema importante. Y con eso ya es lo último parte del tema colaborativo que quiero mencionar. Los cursos, yo les di el ejemplo de un curso de diseño de emprendimiento acá, o sea, diseño y emprendimiento acá y emprendimiento en empresa en Argentina. Pero podría yo, por ejemplo, relacionarme con un curso de ciencias. ¿Podría relacionarme yo con un curso de ingeniería o con un curso de derecho? Sí. Y es ahí cuando vamos a diferenciar el tipo de interacción o el tipo de relación entre los cursos. Los cursos pueden ser simétricos, o sea que sean cursos relativamente iguales. Voy a poner el caso de pedagogía, que hizo en uno era el juego como estrategia de aprendizaje y en Argentina era como tendencias pedagógicas en los juegos. Era muy parecido. Entonces prácticamente los aprendizajes son comunes. Pero hay experiencias en donde, por ejemplo, hay estudiantes de la Facultad de Artes y estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Eléctrica. ¿Y cuál era el tema en común? La luz. Entonces, cómo desde el arte funciona la luz y cómo desde la ingeniería y los fundamentos físicos se configura la luz. Y tenían que ellos crear un dispositivo que integrara los dos aspectos. Un segundo caso, por ejemplo, es desde el derecho. Recuerdo que había un caso en Estados Unidos, que era el derecho uno, y el otro era, si más no me equivoco, un tema de ingeniería, de cómo se regulaban temas internacionales en los procesos de construcción. Entonces, como si una empresa de construcción quería internacionalizarse, cuáles eran las restricciones legales que tienen que tener en consideración. Tenían que construir como un manual. Entonces, acá tiene que ver con qué es lo que ustedes estarían buscando. Complementar su curso con otra disciplina y ahí y el foco generalmente está en el resultado o potenciar la disciplina con un par. No, yo les voy a poner el caso de, acá había un proyecto de ingeniería bioquímica en donde analizaban, acá veían la producción de salmones y en Torino, en Italia, veían la producción de atunes. Ambos eran de la misma disciplina, ambos veían producción de peces, pero tenían el mismo propósito, cómo mejorar eso. Lo segundo es saber si es que me importa el tema del idioma. Entonces, quiero explorar que sea en inglés, o esa variable no la quiero agregar ahora, prefiero que sea en español. Si es que ustedes ya tienen un contacto que podrían que lo apoyen, no lo tienen, pero pueden buscarlo, o sea, tienen redes, o no lo tienen y necesitan ayuda. Acá pueden colocar si es que ya tienen cuál es. También pueden agregar algunos objetivos de aprendizaje. Y esto es muy interesante, porque hoy en día el syllabus es como la hoja matriz de todos los cursos. A mí me encanta ver las tensiones que se develan de eso, porque claro, el syllabus te estructura casi lo que tienes que hacer en todas, entonces tú tienes que sacar 3 sesiones del syllabus o tienes que adaptar 3 sesiones de tu syllabus. Entonces, el desafío está en cómo lo hacen. Ahora, no es lo mismo adaptar más de 6 sesiones que adaptar 2. Entonces, ¿cuánto es lo que ustedes creen que podrían estar sacrificando en ese sentido de lo que es su syllabus? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que ustedes terminan de hacer estas preguntas y se hace un llamado de apoyo a que ustedes implementen un curso COI, cuando la dirección de pregrado junto con la dirección de internacionalización los apoye, ustedes ya van a tener una hoja ruta mucho más clara de lo que quieren. Y van a tener el límite. Entonces, ya, si estoy dispuesto a sacrificar una hora y
y el tema es solo que no quiero ver idioma, entonces descartamos ya la gran parte del mundo, nos quedamos solo con español. Ustedes configuran de una manera mucho más fácil y efectiva su docencia. Entonces, de esa manera lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan pedir ayuda un semestre antes de que ejecuten su proyecto. Y de esa manera nosotros podemos ir anticipando para que cuando se ejecute estén todos los elementos bien pensados. ¿Dudas, consultas sobre estos aspectos? ¿No? Al parecer estamos ok. Vamos con la última parte y final. Cosas que resultan de los proyectos COI. Y acá tenemos un caso muy interesante. Por ejemplo, los estudiantes de pedagogía básica crearon juegos en conjuntos con estudiantes de la Universidad Católica de Salta. Ahora, la diferencia fue que no crearon juegos en conjunto, sino se complementaron para integrar la variable internacional de la contraparte extranjera con los estudiantes internacionales. Entonces, la creación de ese producto, que era un juego, se donó a biblioteca para que quedara el juego instalado. De hecho, se orientó con la inscripción de derechos de autor del juego. Y el grupo ganador envió su juego a Argentina. De hecho, no miento, todos los grupos mandaron sus juegos a Argentina. ¿Por qué razón? Porque los profesores de Argentina postularon a una beca interna de la Universidad Católica de Salta para venir a Chile y conocer más sobre cómo se está desarrollando la metodología basada en juegos. Y nuestros profesores chilenos lo mandaron con una maleta llena de los juegos que elaboraron los alumnos de la PUCB. Y de esa manera ahora los juegos de estudiantes de Sausalito están en Salta, en la ludoteca que tiene la Universidad Católica de Salta. Entonces, eso no entra, por decirlo así, como en el propósito, o más que en el propósito, como en los resultados explícitos del COI, pero se los quería compartir porque son resultados que no se plantean desde el principio y que emergen. Y que emergen que algunos profesores han ido también a trabajar con un grupo de estudiantes que inició en el COI, y de esa manera se complementa la experiencia. Así que, profesores, profesoras, agradecido de su tiempo. Los que estén interesados pueden tomar contacto conmigo y con Maverick para poder apoyarlos. Después se activa una red más grande que incluye la dirección de pregrado con la dirección de asuntos internacionales, para que, por supuesto, esta sea una experiencia positiva, entretenida y efectiva para la enseñanza de nuestro alumno. Así que eso, queridos profesores, no sé si es que quieren algún comentario. Parto con Andrea. En realidad, me gustó mucho la sesión. Yo tenía hartas dudas que fueron como aclaradas en esta presentación, así que yo creo que no, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Sí, mira, yo he tenido también mala experiencia y en ningún caso te dejan algo negativo, porque Claro, es parte de, o sea, sí, insisto, es como la vida. De hecho, exacto. hay no sé, un caso que no resultó. El profesor lo dejó como opcional. Dijo, ya, Claro. tengo 20 grupos. Entonces, y dos van a trabajar en modalidad COI. Entonces, él llegó, les planteó a los estudiantes ya quiénes son los motivados, y nadie se motivó. Y claro, ahí tuvimos que decirle al profe de Argentina, oiga, profesor, que no tenemos alumnos, en verdad. Claro. Y es parte de los riesgos que uno corre. Pero ahora el profe quedó con el bichito y hablaron y están trabajando con titulantes. Ya, y eso también quería aprovechar de preguntar, o sea, ¿qué recomiendan más ustedes? Como nosotros recién, como que estaríamos partiendo con esto, ¿conviene más trabajar con cursos más pequeños o da lo mismo y podemos trabajar, no sé, por ejemplo, nosotros con una tesis podemos tener 3 estudiantes, pero yo no sé, pues en el curso que yo tengo la idea de implementarlo tengo 90. Entonces, ¿qué es mejor en el fondo? Mejor con menos partir, supongo. Exacto, sí. Yo siempre,
O sea, va a depender de la carga y varias condiciones, pero o sea, si tienes menos, es más gente que se tiene que poner de acuerdo. O sea, es menos gente que se tiene que poner de Claro. acuerdo. Y lo otro que puedes monitorear mejor algunos elementos. Ahora, hay profesores que se han atrevido con cursos grandes, pero a mayor alumnos, menor personalización, menor como Claro. seguimiento, mayor esfuerzo, entonces va a depender. O sea, tenemos de Ya, todos los casos. Lo mismo con el perfecto. tema de idioma. Hay Mm, profesores que dicen, ya, pero ¿con qué parto? Con lo que sea más cómodo para usted y la realidad del curso. Por ejemplo, perfecto. es ahí. Así que, harto éxito, Andrea, y lo que necesites vamos a Gracias. estar. Muchas gracias. De nada. Rafaela, que ahí con micrófono como en rojo, parece que no puede hablar. Sí, no hay problema. Nelson y luego Graciela. Pablo, gracias por la presentación y el taller. No, me quedó bastante claro un montón de cosas y en términos de dudas, lo único que me quedó es, dando vuelta, es indispensable que haya un trabajo en ambas direcciones. No sé si me entiende la pregunta. Es que yo participe en un curso allá y que el otro profesor participe en el curso acá. Claro, básicamente es como que todos participan en un mismo curso. Vamos a suponer que las unidades académicas son los países. Entonces yo tengo acá el país de ingeniería bioquímica, el país de tecnología médica y el país de biología, si es que se me olvidó alguno, no me odian, por favor, pero básicamente es lo mismo. Entonces, todos ustedes aprendieron sobre la metodología de Coyle en conjunto. Lo que yo después tendría que hacer es juntar, por ejemplo, bioquímica con tecnología médica. Ahí serían dos países o dos universidades diferentes y trabajan en conjunto el grupo de estudiantes. Ahora, eso no quita que puedan existir otras formas de telecolaboración. O sea, yo podría, por ejemplo, trabajar solo con los estudiantes o también, como decía la colega, que una investigadora trabaje con mi estudiante. Sigue siendo telecolaboración internacional, sigue generando impacto. Lo único que no es metodología COE. Que eso es bueno o malo, da lo mismo. Si al final lo que importa es el aprendizaje. Ok, en eso Quizás, estaba pensando, a lo mejor como punto de partida. quizás, Pablo, podríamos dar como algún ejemplo. Se me ocurría el caso de Arturo Levicán, que es un profesor de tecnología médica, en donde él tuvo una experiencia el semestre pasado con una asignatura muy similar en Ecuador, en una universidad en Ecuador. Y en ese caso, allá en Ecuador, tienen trimestre y está un poco desfasado con la asignatura de acá. Entonces, básicamente lo que a ellos se le ocurrió era que los estudiantes de Chile preparaban un proyecto en donde trataban ciertos patógenos, a cada grupo le tocaba ver ciertos patógenos y esos patógenos se los tenían que enseñar a los estudiantes que estaban recién comenzando el mismo curso cuando topaban en las clases en el marco de este proyecto COIL. Entonces, básicamente, los de acá preparaban el proyecto, se lo exponían a los de allá y los de allá luego tenían que continuar el proyecto hasta el final de su semestre. Y claro, aquí hubo muchas dificultades entre medio. Aquí quizás vale la pena que cuando inicien esto traten constantemente como de consultar los detalles más técnicos, porque por ejemplo allá en Ecuador justo coincidió con que estaban con una sequía muy grande y tenían horarios en donde habían cortes de energía total y en mitad de la clase podía que se desconecten todos y eran 70 estudiantes que de repente la clase se veía interrumpida y había que reagendar la sesión, pero sí era algo más operativo. Pero en la práctica lo que consiguieron hacer para vincular a ambos era que se presenten un proyecto entre ellos y armaban pequeños grupos. Y súper bien, Madrid. Y no es necesario que ambos realicen la misma tarea. Entonces, por ejemplo, como yo te decía, en el caso de ya los de artes ven como la parte artística de la luz y los ingenieros ven como el fundamento. Entonces acá lo mismo, los de Chile veían como la primera, la configuración y después ya se hacía otro trabajo. Pero lo que importaba es que interactuara. Ese es como el corazón del tema COIL. Y lo segundo, los aspectos logísticos son clave. Yo voy a poner un caso muy irónico. Tuvimos un trabajo no COIL, pero de colaboración con la escuela de la PDI y una de las sesiones era virtual. Y uno de los temas que nunca nos dijeron es que el sector de donde están estudiando los alumnos de la PDI está como bloqueado,
por temas de seguridad. Entonces nadie se pudo conectar de la PDI y estábamos nosotros esperando. Entonces, son cosas logísticas que de repente son buenas ver. Porque la componente tecnológica afecta, entonces tiene su impacto. Así que ahí lo que necesite es Nelson. Y terminamos con Graciela y luego con José Tomás. Ahora sí, bueno, Pablo, muchas gracias por tu presentación. Efectivamente me dejaste pensando profundamente, y claro que hay ciertas limitaciones. Uno es el del idioma. Ya entonces lo ideal sería tener una contraparte extranjera que fuera de habla hispana, y por otro lado el uso horario. Y estoy pensando contactarme con el profesor de una asignatura muy similar que se imparte en la Facultad de Ingeniería, en la cual yo he participado, y ellos tienen contactos iberoamericanos, mejor dicho, contactos latinoamericanos. A ver si con ellos yo puedo hacer algo. Sí, de hecho, una de las opciones que más se conversó el año pasado era priorizar Latinoamérica porque la diferencia horaria es mucho más simple de Claro. ajustar. Entonces, súper bien por ese lado. Hay un tema con el idioma que me pareció interesante, una jugada que hizo una profesora que ha hecho Janet Fonseca, la profe de la directora de pregrado, y ella es profe de inglés, pero hace un minor de inglés. O sea, hace un curso en el minor. Y ella dijo, ¿sabes qué? Los estudiantes se ponían nerviosos cuando el otro estudiante era de lengua materna inglés. Entonces lo que hicieron fue contactarse con unos españoles, pero el curso seguía siendo, o sea, tenían que seguir relacionándose en inglés. Entonces, pero se relacionaban con un español en inglés. Entonces, se restringe el tema del idioma, pero no es obligación que sea la lengua materna de tu contraparte. Entonces, si es que se quiere potenciar eso, también es una opción. Ahora, absolutamente, si le saco el tema idioma, facilita mucho más el trabajo. O sea, idioma y cantidad de alumnos son variables que son relevantes. Así que eso, estimado. José Tomás me parece que está con el micrófono ahí bloqueado. Agradecer a Maverick toda la coordinación. Cuenten con nosotros para lo que necesiten y solo seguir motivándolo a que estén comprometidos con esta innovación en la docencia porque es clave para que nuestros chiquillos asuman los nuevos desafíos que se enfrentan. Así que eso, que tengan un rico fin de semana, un poco lluvioso al parecer, así que harta sopaipilla y harta cafecito y chocolate. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Maverick.